Adentrarse en los enigmas del gnosticismo nos lleva a enfrentarnos a una interpretación del cristianismo que desafía no solo las tradiciones religiosas, sino también nuestra comprensión de la verdad bíblica tal como ha sido transmitida a lo largo del tiempo. Este enfoque filosófico y espiritual, en gran medida malinterpretado y distorsionado, ofrece una visión alternativa de los textos sagrados. Una perspectiva que las instituciones religiosas ortodoxas eligieron excluir deliberadamente. Desde esta óptica, ciertos pasajes bíblicos, especialmente del Génesis, podrían haber sido malinterpretados o alterados con el tiempo, cuestionando hasta qué punto las escrituras tradicionales reflejan fielmente la intención original. Uno de los conceptos más provocadores del gnosticismo es la idea de dos deidades distintas en las narrativas bíblicas, un planteamiento que a menudo ha pasado desapercibido para estudiosos y creyentes. Los gnósticos sostenían que el Dios creador del mundo material, conocido como Yaldabaoth, no era el verdadero Dios supremo, sino una entidad inferior. Estas enseñanzas se sustentaron en textos como los evangelios no canónicos y otros manuscritos antiguos que, a lo largo de los siglos, permanecieron perdidos o desconocidos. Si te gusta este vídeo, recuerda darle like a este vídeo, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas investigaciones. Activa la campanita para recibir notificaciones y comparte este vídeo con amigos y familiares que disfruten de explorar los grandes misterios de la humanidad. El hallazgo de los códices de Nag Hammadi en 1945 transformó radicalmente nuestra comprensión de estas corrientes de pensamiento. Estos escritos, producidos por los propios gnósticos, revelaron una cosmovisión rica y compleja que desafía las interpretaciones tradicionales del cristianismo primitivo. Sin embargo, el estudio del gnosticismo sigue siendo un terreno propenso a controversias y malentendidos, frecuentemente empañado por interpretaciones sensacionalistas que distorsionan la investigación académica seria. Para quienes se sienten atraídos por temas como la magia, la alquimia, la cábala, la filosofía o el esoterismo, el gnosticismo ofrece una ventana única al desarrollo temprano del cristianismo. El término gnosis, derivado del griego y que significa conocimiento, se refiere a una comprensión espiritual e intuitiva que trasciende el saber común. Esta percepción, valorada tanto en círculos filosóficos como religiosos, también dejó una huella en el cristianismo primitivo. Hoy en día, los estudiosos debaten la definición y el alcance del gnosticismo. Algunos lo ven como un movimiento religioso amplio que engloba múltiples tradiciones, mientras que otros consideran que es un concepto moderno aplicado de manera anacrónica a un contexto histórico complejo. Investigadores como David Bracke proponen una visión intermedia, definiendo el gnosticismo como una corriente específica dentro de la diversidad del cristianismo primitivo. En este análisis, nos centraremos en grupos como los etianos y los valentinianos, que representan ejemplos destacados de las corrientes gnósticas. Comprender a los gnósticos implica examinar el contexto del cristianismo primitivo, una época marcada por una notable diversidad de creencias. Lejos de la narrativa simplista de una iglesia ortodoxa homogénea desde el principio, la realidad histórica muestra un panorama dinámico en el que distintas interpretaciones competían por definir el mensaje cristiano. Un ejemplo ilustrativo de esto es la Carta de Atanasio de Alejandría, escrita en el año 367 después de Cristo, que estableció el canon del Nuevo Testamento tal como lo conocemos hoy. Este intento de consolidar una ortodoxia refleja los conflictos internos de una comunidad cristiana fragmentada, donde grupos como los gnósticos continuaban difundiendo sus textos y tradiciones. Los códices de Nag Hammadi, contemporáneos a esta carta, demuestran que estos grupos seguían activos, ofreciendo interpretaciones alternativas de las escrituras. Las controversias entre ortodoxia y gnosticismo no deben interpretarse como una lucha entre una verdad establecida y herejías marginales, sino como un proceso en el que distintas corrientes intentaban definir su identidad y legitimidad. En este contexto, los gnósticos representan una voz única, cuya influencia, aunque eclipsada con el tiempo, continúa fascinando a quienes buscan una comprensión más profunda del cristianismo primitivo. En uno de sus relatos más controvertidos, se acusa a ciertos rituales gnósticos de prácticas como el canibalismo ritual.
Estas descripciones deben entenderse en el contexto de intentos por desacreditar y excluir a estos grupos, reflejando la competencia y los conflictos que caracterizaban el cristianismo primitivo. Las exageradas narrativas de Epifanio sobre presuntos rituales gnósticos, como el canibalismo, son vistas hoy por los historiadores como invenciones destinadas a deslegitimar estos movimientos. Según el especialista en cristianismo primitivo David Frankfurter, imputar a oponentes religiosos actos extremos como el canibalismo o prácticas rituales sexuales fue una táctica psicológica y social eficaz para justificar su rechazo y exclusión dentro de la comunidad religiosa. Más allá de retratarlos como las figuras del mal, estas acusaciones nos revelan que los grupos gnósticos no eran tan marginales como a menudo se piensa. Lejos de ser movimientos secretos y subversivos, hay evidencias que sugieren que estos grupos estaban bien integrados en la sociedad. Por ejemplo, Tertuliano menciona que Valentín estuvo a punto de convertirse en obispo de Roma, e Ireneo relata que los valentinianos formaban parte de círculos eclesiásticos más amplios. Los códices de Nag Hammadi, por su parte, muestran un contexto intelectual vibrante, con miembros dedicados a la copia, distribución y recopilación de textos para bibliotecas privadas, lo que requería recursos significativos y sugiere la participación de individuos con cierto estatus social. Esta interacción entre diferentes grupos cristianos refleja un panorama mucho más complejo que la simple división entre ortodoxia y herejía. Hoy en día, muchos académicos prefieren hablar de las variedades de cristianismo primitivo en lugar de adherirse al modelo de una única iglesia verdadera con desviaciones heréticas. Este cambio de perspectiva reconoce la ausencia de un grupo unificado y constante de proto-ortodoxos, destacando la coexistencia de múltiples ideas, interpretaciones y posturas teológicas. Los textos hallados en Nag Hammadi evidencian esta diversidad, ya que incluyen tanto obras que finalmente fueron aceptadas en el canon ortodoxo, como los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, como escritos de marcado carácter gnóstico, como el libro secreto de Juan y el evangelio de Judas. Estas obras son testimonio de la pluralidad de voces y escuelas de pensamiento que coexistían en el cristianismo primitivo. Documentos como el Evangelio de la Verdad, atribuido a los valentinianos, y el Evangelio de Tomás, de otra corriente distinta, muestran la riqueza teológica y literaria de la época. Este periodo estuvo marcado por la convivencia de múltiples visiones del cristianismo, cada una desarrollando su propio enfoque y narrativa espiritual. Entre los movimientos cristianos más influyentes, los gnósticos, frecuentemente citados por figuras como el obispo Ireneo, se destacaron por su énfasis en el conocimiento espiritual o gnosis. En su obra contra las herejías, Ireneo los condena, acusándolos de desviarse del cristianismo auténtico y de influencias demoníacas, como Simón el Mago. Sin embargo, el término herejía en esa época no tenía el carácter negativo posterior, y aunque Ireneo escribía con un sesgo claro, sus críticas proporcionan información valiosa sobre las enseñanzas gnósticas. El descubrimiento de los textos de Nag Hammadi confirmó que muchas de las acusaciones de Ireneo tienen bases históricas. Los gnósticos, conocidos a veces como cristianismos alternativos, se destacaban por su compleja cosmología y el énfasis en la gnosis como vía hacia el conocimiento espiritual. Textos como el libro secreto de Juan y el evangelio de Judas ofrecen narrativas distintas sobre la creación y la relación entre lo divino y lo material. El pleroma, el reino divino en el que los eones son entidades divinas, contrasta con el mundo material, percibido como una copia imperfecta. El primer eón, Barbelo, actúa como mediador entre el espíritu invisible y los demás eones, dando origen a Cristo. Para los gnósticos, Cristo es el mediador entre Barbelo y los eones, desempeñando un papel clave en la expansión del pleroma. Yaldabaoth, el demiurgo, es visto como el creador del mundo material defectuoso. Los gnósticos ven a Jesús como el enviado del verdadero Dios, que revela la gnosis y ofrece la posibilidad de regresar al pleroma. Sus rituales, como el bautismo con los 5 sellos, se enfocaban en el conocimiento y la ascensión espiritual. El gnosticismo influyó en movimientos como el maniqueísmo y los cátaros, y hoy resurge con un renovado interés, reflejando tanto la fascinación histórica como la búsqueda espiritual en el discurso religioso moderno.
Si te gusta este vídeo, recuerda darle like a este vídeo, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas investigaciones. Activa la campanita para recibir notificaciones y comparte este vídeo con amigos y familiares que disfruten de explorar los grandes misterios de la humanidad.